¿verdad? Aunque esto va a ser, las preguntas van a ser de selección múltiple, pero más o menos tienen esta tónica, pues es decir, evalúan que usted sepa identificar la ICI, ver si hay ICI o no, etcétera, etcétera. Entonces, este es un caso de transmisión binaria polar, en donde el pulso de salida, a la salida del receptor, después de haber pasado por el canal del receptor, es este. ¿Okay? Fíjense que aquí estoy poniendo todo en función de T-bit. 6 T-bit, 5 T-bit, 7 T-bit, 8 T-bit y 9 T-bit. Dense cuenta que del solo análisis de este pulso, uno se da cuenta que yo afectaría a mi anterior, no lo afectaría porque fíjate que estoy pasando por cero. ¿Afectaría a mi posterior? Sí. ¿Afectaría 2 bits? Sí, sí los afectaría. Y asimismo, como yo afectaría a 2 vecinos míos hacia adelante, 2 vecinos míos hacia adelante me afectarían a mí. Entonces, ese es el análisis simple del pulso. El ejercicio dice lo siguiente: en un momento determinado se transmiten 4 bits, 1101. Recuerden que es polar y esta es la forma correspondiente al 1. Entonces, la pregunta es, determine si cuando se detecte el 0 cometo error ante esta realidad. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno hace es darse cuenta de quiénes me afectan. Y aquí ya llegué a la conclusión, y aquí además lo puedo verificar, que si yo tengo, este soy yo, y ahora voy a trabajar con el azul, que es mi vecino inmediato. Fíjense que yo estoy en 6 bit y él está en 7 bit. Fíjense que él, ¿verdad? Está afectando de una determinada manera y después viene, por ejemplo, el pulso rojo, ¿verdad? Y a mí ya, fíjense, si me afecta este pulso cuando yo tomo decisiones, ya no me está afectando. Pero en este caso particular me interesa ver es la afectación justo sobre este. Entonces, ¿qué hago? Pinto vecinos de ese pulso. Entonces, fíjense, miren lo que está pasando. Veo este que me está afectando, que ese está 2 antes que yo. ¿Okay? Y veo este que también me está afectando. Este, yo eso lo saqué por regla de 3 porque hice esto. Fíjense que, digamos, en un intervalo de tiempo de 3 Tbit, el voltaje cae de 1 a 0. Entonces, en 1 va a ser 1/3, 2/3 y 1. Entonces, si no, o sea, ¿qué les quiero decir? Que esto no es la parte importante del problema. O sea, calcular este valor, digamos, yo lo hice por regla de 3, pues, porque esto es una recta. Entonces, repito, si en 3 Tbit caí de 0 a 1, de 1 a 0, ya yo sé cuántos son los voltajes, 1 Tbit al lado, 2 Tbit al lado. ¿Okay? Entonces, esto da 1/3, esto da 2/3. Cuando lo sumo, me da 1. Y este voltaje es menos 1, porque es el voltaje propio de un cero lógico, que es este pulso volteado puesto negativo. Entonces, aquí me consigo un tremendo problema, porque la suma total me da menos 1 más 2/3 más 1/3, que es igual a 1. Que es igual a 0, perdón, porque 1/3 más 2/3 es 1. Entonces, menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tendré error? No lo sé, porque uno no sabe qué decisión tomaría el receptor. Este ejercicio, digamos, tiene como, como razón principal que ustedes vean, para un caso particular, la afectación sobre uno de los pulsos específicamente. Preguntar si él se equivocaría. Y justo en este caso no sé, la respuesta es no sé, porque da exactamente en el umbral. En la práctica eso jamás va a pasar, jamás, porque el ruido va a evitar que eso sea exactamente igual a 0. Así que esto es un caso hipotético, pero sí es interesante que ustedes vean cómo uno grafica primero los unos, los ceros, se fija en la decisión de uno de ellos, suma todos los voltajes presentes y ve si pasan el umbral o no. Fíjense que este ejercicio es distinto a determinar la ICI, es decir, la FDP de la ICI, calcular la probabilidad de error. Este es diferente. ¿Okay? Este ejercicio lo puse porque trata de transmisión binaria unipolar. Hemos visto demasiado transmisión binaria polar y este es unipolar. En este caso, se dice que la ICI
que es culpa de que el canal es limitado en banda, no hay ruido, por suerte, ¿verdad? Genera un pulso para el 1, que es este. ¿Ok? Entonces, fíjense que tiene una forma toda rara y mi idea es estudiar, no sé lo que me van a preguntar, pero en general yo quiero ver cómo opera ese pulso, porque es medio raro, no es simétrico, y lo que hago es pensar que yo soy este del medio y ver quiénes me afectan a mí, cuántos anteriores y cuántos posteriores. Fíjense que este pulso, que está centrado en 7 Tbit, afecta en 8 Tbit, pero ya en 9 Tbit no. Y igual, igual hacia atrás, me afecta el anterior, pero no el 2 para atrás. Entonces, bueno, me interesa solamente uno antes y uno después. Entonces, el uno antes, fíjense, puede ser yo mismo, pero un bit anterior, fíjense que tiene la misma forma el azul, pero también podría ser 0 voltio porque es una transmisión unipolar. Entonces, la otra opción, lo pinté grueso para que lo vean aquí, la otra opción es que yo en vez de ser 1, que tengo esta forma, venga de un 0 lógico, que soy 0 voltio. Igual pasa después. Yo puedo ser el pulso rojo, porque este es un 1 lógico, o puedo ser un 0 lógico, que es el verde, es posterior a mí. Yo soy el pulso negro. Y antes de mí puede venir un 1 o un 0. Y después de mí puede venir un 1 y un 0. Entonces allí yo puedo sacar perfectamente la FDP de la IC, porque puedo efectivamente ver si los dos son 1, cuánto me da esta suma de rojo más azul. Si este es 1 y este es 0, pues la suma me da el valor del azul. Si el anterior es 0 y este es 1, pues la suma me da lo del rojo, porque esto no suma nada. Y si los dos son 0, no suma nada. Y eso está plasmado en esta tabla. O sea, lo que hice aquí fue encontrar la FDP de la IC. Bueno, pero esto es viendo el problema en general. Vamos a ver qué pregunta. La primera pregunta es, determine en qué instante de tiempo se sabrá cuál fue el quinto bit, porque me han dicho que esto fue el primer bit. Esto, cuando lo transmití, me llegó en ese tiempo. ¿Cómo analizo yo este ejercicio? Fíjense, la toma de decisiones del primer bit la vamos a hacer en 7 bits. ¿Okay? Es decir, que ese retardo es producto del canal y del receptor. ¿Okay? Lo importante es que eso, supongamos que va a seguir funcionando igual, porque eso es un sistema síncrono. El siguiente bit me va a llegar, voy a tomar el máximo en 8, ese sería el segundo bit, el siguiente es 9 bit y este bit 11 bit. O sea que el quinto bit va a poder ser rescatado a los 11 milisegundos, porque este bit es un milisegundo. Entonces, esta parte del ejercicio no la habíamos tocado porque tiene que ver con el retardo que genera el sistema. ¿De acuerdo? Y este sí ya es más parecido a lo que les expliqué porque se habla de la ICI para poder calcular la probabilidad de error. Ahora, nosotros normalmente calculamos la probabilidad de error por bit global, que es un medio por la probabilidad de error tal que transmito 1 más un medio por la probabilidad de error tal que transmito 0. Este ejercicio es distinto, por eso también lo escogí, porque lo que estoy preguntando es algo diferente. ¿Cuál es la probabilidad de error? Déjeme una cosita. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de error tal que se sabe que se transmitió un 0? Cuando se transmite un 0, el voltaje o el pulso transmitido es 0 voltios. Entonces, cuando yo planteo la probabilidad condicional, la probabilidad de error tal que transmito 0 es, como sé que el voltaje siempre es 0, el voltaje aquí es 0, pero habrá error si 0 más la ICI brinca el umbral. Ya va, ya va, ya va. ¿Y cómo calculo aquí el umbral? Muy sencillo. Si tus voltajes máximos son, por ejemplo, vamos a agarrar este slot de tiempo, este valor que es K y este valor que es 0, el umbral está en el medio. Entonces, si 0 más la ICI es mayor que K medio, ¿verdad? Habrá error. Entonces, así se plantea la probabilidad de error, en este caso,
y después, si tú quieres, porque se da el dato de que K vale 1, lo sustituyes y ya. Pero lo que más me interesa es vean la parte filosófica del asunto. No es difícil, porque simplemente en vez de tomar la probabilidad de error debido al 0 y al 1, se toma un caso especial. Mira, sabes que yo sé que se transmite un 0. O sea, eso es probabilidad de error tal que transmito 0. ¿Ok? Fíjense, un error común, se los comento, que las personas, cuando yo pregunto esto, tienden a hacer esto, multiplicar esto por un medio. ¿Ok? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy preguntando es algo que es seguro. Es decir, mira, te estoy jurando que transmití 0. O sea que esto tiene probabilidad 1. O sea que aquí hay que multiplicar por 1. En cambio, cuando calculamos la probabilidad de error global, como no sabemos si se transmitió un 0 o un 1, tenemos que multiplicar cada término por un medio. Entonces, eso es un error frecuente en este tipo de ejercicio. Esto es lo mismo, pero si quieren ustedes revísenlo después. La presentación ya está montada en PDF. Lo pueden revisar. Es igualito, pero para el caso polar. Pero este es más parecido al ejercicio que ya hicimos. Entonces, no vale la pena que yo hable más sobre esto. Ok, aquí, digamos, es un poquito parecido a cosas que ya hemos hecho, en el sentido de que voy a transmitir una secuencia y quiero preguntar si hay error en la detección de uno de ellos, ¿no? El problema dice lo siguiente, me dan F bit, el pulso PR es este, fíjense que tengo centrado en 6, ¿verdad? Y en 7 todavía no se ha anulado, y en 5 tampoco, uno antes, uno después. Pero en 8 ya se anuló, fíjense que se anuló un poquito antes de 8. ¿Okay? Es decir, que me afecta uno antes y uno después. Entonces me dicen, supongamos que se transmiten estos bits, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Okay? Dice, determine usando gráficas si el bit que está en grande, bueno, en realidad aquí no salió grande, yo en el examen lo puse esto como en letra más grande, o sea, pero aquí lo subrayé, o sea, el 1 lo puse subrayado y más grande, ¿no? Y por eso decía el enunciado, si el bit está en grande, es el tercero y subrayado, ¿ok? Se detectará con error. Entonces usted lo que hace es dibujar esos bits, pero uno dice, no, pero ya vaya, no voy a dibujar todo eso. ¿Para qué? Yo sé que este bit no me va a afectar. Yo sé que este bit no me va a afectar porque ya lo veo de la forma del pulso. Solo me afectan los inmediatos laterales. Entonces, claro, si usted graficaba los otros pulsos, perfecto, no hay problema, pero se iba a dar cuenta que en 6 pasaban por 0. En 6 pasaban por 0, entonces trabajó de más. Entonces aquí graficamos 0, 1, 0, que son yo, que soy el 1 que está en el centro, y mis vecinos que son 0. Entonces aquí fíjense que se dan los voltajes de afectación y aquí en 5 vale 0.4 y en 7 vale 0.4. De manera que cuando se corresponden al cero lógico, que están negativos, pues son una transmisión polar. Entonces esos voltajes son cada uno menos 0.4. Entonces cuando vayas a tomar la decisión vas a tener 1 menos 0.4 menos 0.4. O sea, vas a tener 1 menos 0.8 que es 0.2. Por lo tanto, el voltaje sigue estando por encima del umbral, que es 0, porque es una transmisión polar, y ese bit se detectará sin errores. ¿De acuerdo? Entonces, es parecido a lo que hicimos antes. Este, nuevamente, tiene el hecho de que sea binario unipolar, para cambiar un poquito, ¿no? Dice lo siguiente. En una transmisión binaria unipolar, cuando se transmite un 1, con un canal con ICE y sin ruido, y luego se pasa por el receptor, se obtiene un voltaje máximo de 5 voltios, obviamente para el 1, porque si es unipolar, el otro pulso es 0 voltios para todo T. Luego me dan la FDP de la ICE. Me dice que la ICE puede tomar 4 valores, debido a la razón, a la forma del pulso, que no es simétrico, etcétera, etcétera, y que tengo afectaciones probablemente más allá de 2 de T bit y menos T bit. Son esos 4 valores. Entonces dice, cada uno de esos valores tiene probabilidad de ocurrencia de un cuarto. O sea, la FDP tiene 4 deltas, todas con área un cuarto, ubicadas en -1,
0, 2 y 3. Determina la probabilidad de error. Entonces, nuevamente insistimos en que trabajamos con casos X probables y la probabilidad la calculamos con las condicionales. La probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de que transmito un 1, que es 0.5, más la probabilidad de error tal que transmito 0. Para eso tengo que conocer los voltajes de cuando transmito 1, que es 5 voltios, porque es el máximo que tiene el pulso, y los voltajes cuando transmito un 0, que es 0 voltios, que aquí está, pero por supuesto, como es 0, lo quité. 0 más IC es lo mismo que hice. Usted primero tiene que saber esos voltajes y además eso le da el resultado del umbral. El umbral está entre los dos voltajes, 0 y 5 es 2.5. Entonces, repito, se calcula probabilidad de error utilizando probabilidades condicionales y usted tiene que tener es claro, porque esto es muy sencillo, tiene que tener claro el voltaje máximo cuando se transmite un 1, el voltaje máximo cuando se transmite un 0, que es 0 en este caso porque es unipolar. Si fuera polar sería menos 5. ¿Okay? Y luego tener claro que si tú tienes un voltaje positivo para que haya error, él tiene que bajar por debajo del umbral. Bueno, dije positivo. Un voltaje cualquiera que sumado con la I se caiga por debajo del umbral. En cambio aquí es al revés. Está por debajo y la ICI te hace subir del umbral. Y al final entonces quedan estas dos probabilidades de error. Entonces fíjense, la probabilidad de que la ICI sea menor que menos 2.5, fíjense que el valor más pequeño, o sea, hacia el lado negativo es menos 1, o sea que tenemos una delta en menos 1 y nada más, esto está en menos 1. Si yo quiero calcular esto, tengo que integrar entre menos infinito y menos 2.5, o sea, aquí. O sea, no hay nada. O sea, que eso da 0. Y la probabilidad, en cambio, la probabilidad que la ICI sea mayor que 2.5 es la integral de 2.5 infinito, que solamente me abraza esta delta, que tiene área un cuarto. Entonces, eso lo pongo, esta probabilidad vale un cuarto. Y al final termino de calcular la probabilidad de error completa. Yo podría calcular, preguntarle la probabilidad de error tal que transmito 0, que es esta, o la probabilidad de error tal que transmito 1. Bueno, y con esto hice, digamos, un cierto repaso de algunos ejercicios diferentes para